Señor, te damos gracias porque hay tanto poder en la alabanza y en la adoración. Hoy nos mostramos delante de ti. Hoy nos hemos presentado delante de ti, Señor, entendiendo que tú quieres obediencia más que rituales, entendiendo que tú añoras que este nexo íntimo que tenemos contigo a través de la adoración sea un acto de humillación voluntario para que tú recibas, Señor, y entiendas que estamos dispuestos a hacer lo que tú dices, lo que tú proclamas, lo que tú nos pides y vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, una vez más en nuestra lucha de cada día por mantenernos en esta relación contigo y mantener obviamente nuestra vida, Señor, conectada a ti, depositando en ti toda nuestra ansiedad, depositando en ti todas nuestras necesidades, depositando en ti toda nuestra esperanza y toda nuestra fe de que tú eres un Dios bueno, que cumple, que hace milagros, que haces proezas, que nos da sabiduría, que nos enseñas a caminar y nos provees. Es un Dios que provee todo lo que necesitamos, Señor. Vivimos para ti porque dependemos de ti, mi Señor. Y te queremos dar toda nuestra vida y exaltarte en esta mañana, honrarte con nuestra adoración y con nuestra alabanza, pero también, Señor, a escuchar tu palabra y ser instruidos y cambiados y transformados por ella. Por eso te damos a ti la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesucristo. A ti, mi Señor Jesús, a ti, Espíritu Santo. Ven, sigue inundando nuestras vidas y este lugar, y te damos a ti la honra y la gloria por siempre. Amén, amén. Gracias, Dios bueno. Gracias, mi Señor. Puedes tomar tu lugar. Un saludo también muy especial para todas las personas que nos escuchan, nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos. Y esta jornada va a ser una jornada bien importante, en la cual quiero expresar algunas cosas que son importantes. La semana pasada dije que no se podían perder la enseñanza de hoy porque sabía que se iba a enseñar hoy, y tiene que ver con algunas cosas que son esenciales en nuestra vida. Cuando en la palabra Jesús nos expresa que vino a hacer la voluntad del Padre y que la voluntad del Padre estaba explícitamente relacionada con establecer el reino de Dios sobre la tierra, cuando no se comprende todo esto, es posible entonces que no se comprenda cuál es la relación que debemos tener con Dios. O sea, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, todo tiene una razón de ser, y Dios no da puntadas sin dedal. Todo tiene un plan, es un plan maestro, es un plan extraordinario, es un plan poderoso que tiene muchas cosas que tener en cuenta y que se van aprendiendo a través de lo que Él dijo: hagan discípulos. Cuando dice el Señor hagan discípulos, Él no dijo nunca hagan creyentes, porque antes, para llegar a ser un discípulo, tienes que ser un creyente. Nadie puede ser discipulado si no está dispuesto a creer. Mira lo que estoy diciendo: nadie puede ser discipulado si no ha creído y no está dispuesto a creer. ¿Y por qué hago énfasis en este punto en particular? Porque nuestra vida empezó a cambiar de una manera drástica en la medida en que empezamos a creer, cuando vino Jesús, vino Dios y se reveló a nuestras vidas, no desde la religión o desde la cosmovisión racional de nuestra crianza y educación, sino desde un aspecto único, extraordinario, distinto, que nunca nos imaginamos. Y vino Dios y nos reveló su presencia, su amor, y empezó a suceder una transformación dentro de nosotros, y eso ya nos llevó a creer cosas que antes de pronto no era posible que creyéramos. Y esto lo explico porque el tema de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con algo muy fundamental. Y voy a poner un ejemplo claro. Primero que todo, quiero definir lo que significa discípulo. Un discípulo es alguien que imita a su maestro en lo que ve. Eso significa discípulo. Imita y sigue. Por eso Jesús siempre decía: tomen su cruz y síganme. Síganme, imítenme. Eso significa la palabra en el contexto griego, la palabra discípulo. Aunque realmente hay que hacer la diferenciación, lo que era un discípulo dentro de las escuelas filosóficas griegas y un discípulo dentro de la forma en cómo se formaba una persona espiritualmente en el judaísmo. En el judaísmo significaba: te muestro, ves,
aprendes, preguntas, te perfeccionas conmigo, me sigues, me imitas. En la escuela griega es simplemente enseño, aprendes, tú verás qué haces. Esa es la escuela griega. La escuela griega, por eso hoy en día son mejores las carreras tecnológicas, porque la tecnología te prepara, las carreras técnicas. En cambio, la carrera universitaria, profesional, llega el maestro, si fuiste o no fuiste a clase no le importa, no interesa, el que tomó apuntes, tú tienes que presentar un examen pasado mañana, dentro de 8 días, y si leíste y aprendiste, ese es tu problema. No, en el judaísmo es no, me cercioro de que entendiste y que caminas conmigo. Hay una gran diferencia en la formación en esos dos aspectos. Así que voy a empezar con una historia que es común, de alguna manera común. La pregunta es ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu historia como creyente? ¿Por qué me estás viendo por internet? ¿Por qué madrugaste y seleccionaste este predicador, esta iglesia para buscar una enseñanza para tu vida? ¿Por qué la buscaste? ¿Qué pretendes el día de hoy? ¿A qué vienes a una iglesia? ¿Qué crees que es una iglesia? ¿Cuál es el concepto de iglesia? Así que es importante que comprendas algunas cosas. La semana pasada, que todavía era el 2024, ya no nos veíamos desde el año pasado. Y hoy, que es el primer servicio del 2025, tienen mucho que ver las dos enseñanzas con la que voy a dar hoy, porque hace 8 días hablé de algo fundamental y traté de derribar paradigmas. Y hoy también voy a derribar paradigmas. Y me gusta derribar paradigmas y lo voy a explicar ahora. Y lo voy a hacer entender ahora, de una manera muy práctica. Y una de las cosas que yo decía la semana pasada es, no importa cuál sea el tiempo, importa cuál es tu actitud. No importa en qué creas, lo importante es que camines en fe. Porque creer no es tener fe necesariamente. Puedes creer y no hacer nada, y entonces la fe sin obras es muerta. Es como si no hubieras creído. Creer y no hacer nada es como si no hubieras creído. Pongan ahí, denme el crédito. Buenísima esa. Para publicarla. Creer y no hacer nada es como si no hubieras creído. No sirvió de nada. Pero cuando crees y haces es una fe activa. Ya produce algo y ya hace que Dios se mueva. Porque donde no hay fe, Dios no se mueve. Y primero nos movemos nosotros. Entonces lo que les decía es que este año no va a ser tan próspero como todo el mundo te lo ha deseado y no va a ser tan feliz como todo el mundo quisiera, porque simplemente es un modismo. Y año nuevo, vida nueva, es solamente una canción chévere. Nos recuerda cosas lindas, la escuchamos a final de año. Año nuevo, vida nueva, ¿qué clase de vida nueva? Entonces tiene que ver es con nuestra actitud. Eso fue lo que hice, lo que dije. Pero hoy sí quiero enfatizar que todos de una u otra manera somos discípulos, estamos aquí por alguna razón. Y cuando hablo de discípulos, obviamente estoy hablando de la necesidad de crecer en el entendimiento de lo que es el reino de los cielos. Pero primero déjenme decirles algo. Hoy tengo que ser enfático en algo muy preciso. Dice las piezas publicitarias que emitimos durante esta semana, este fin de semana, que íbamos a hablar de paradigma. Voy a explicar qué es un paradigma. Me gusta también como lo dice un amigo mío que se llama creencias limitantes. Creencias limitantes. Porque hay buenos paradigmas y hay malos paradigmas. Hay paradigmas para este tiempo que funcionan, que ya no existían atrás, no existían en el pasado. Se crearon nuevos paradigmas que eran necesarios para estos tiempos por nuevas investigaciones. Entonces le voy a poner un contexto de lo que son los paradigmas. Y cuando hablamos de paradigma, me gustó muchísimo lo que se hizo allí. Estamos hablando de medio cerebro. Se supone que el otro medio cerebro está lleno de paradigmas. Sí, para los que no se habían dado cuenta, no es un copo de algodón, es un cerebro. De alguna manera lo puedes comprender, porque los paradigmas están en la mente. Hay distintas clases de paradigmas, distintas formas del paradigma manifestarse. Pero lo voy a definir. Un paradigma es un conjunto de ideas, creencias, valores, patrones o modelos que definen cómo se comprende, cómo se interpreta y cómo se actúa en relación con el mundo
o a una disciplina en particular. Es decir, el paradigma es una cantidad de conceptos e ideas que tienes por medio de los cuales te relacionas con tu entorno y te generan una cosmovisión. Cosmos, mundo, visión, entendimiento. Entendimiento del mundo. Pero puedes que estés entendiendo mal el mundo porque te falta información y tienes paradigmas que deben ser sustituidos. Yo siempre tengo una frase que es: ¿qué no tengo y qué no logro? Porque no sé lo que debería entender y conocer para poder tener lo que necesito tener. No sé si te ha pasado, que has soñado con algo, que te creaste una expectativa con algo. Y cuando te metes en ese mundo de ese algo que sueñas y tienes la capacidad de entrar y ves y comprendes, dices: ah, no, yo estaba lejos de entender realmente cómo funcionaba esto. Yo no entendía cómo era esto. Me falta mucho para poder pertenecer a este mundo al que sueño y se ve tan fabuloso en la televisión o en no sé dónde, y la verdad no tengo ni el carácter, ni la actitud, y de pronto ni el talento para participar de él porque no lo comprendía, tenía otros paradigmas. Hace unos días vi a una de mis tías compartir con sus nietas. Me sorprendió, porque ella no parece de 70 años físicamente. Y además su forma de interactuar con las niñas me hizo entender que tiene clarísimo cómo está pensando esta generación. Ellas ya son generación alfa y ahora estamos aquí en la generación beta. Ya salió la nueva generación, que es la generación beta, no sé si lo entienden. Bueno, después lo averiguan. Googléalo, viejo. Googléalo. Y entonces, me di cuenta que ella no envejece. Porque envejeces cuando tus ideas envejecen contigo y no estás acorde al contemporáneo tiempo. Envejeces cuando haces un cisma entre la generación de tus hijos y tú, porque no te acoplaste a los tiempos del entendimiento de ellos, que ya es obsoleto el nuestro. No sé si me hago entender, hay cosas que yo no puedo aplicar para la crianza de un hijo con los conceptos y los paradigmas con el cual mi papá me crió. Hay cosas que cambiaron. Cuando yo me quedo en el pasado, es que en mis tiempos, ya no son tus tiempos, ya no sirven tus paradigmas, ya está obsoleto, tienes que acomodarte acá o vas a envejecer más rápido de lo que crees. Te tienes que mantener contemporáneo, siempre contemporáneo. ¿Qué se necesita para eso? Entendimiento, 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 entendimiento de las cosas, cómo está cambiando el mundo, de qué manera cambia. ¿Por qué cambia? ¿Cuáles son las nuevas necesidades en la gente? Y todo lo demás, como lo vimos la semana pasada. ¿Qué necesita hoy en día la gente? ¿Qué es lo que más busca la gente? Primero, economía, la parte económica, el dinero. Les mostré las estadísticas mundiales de 3 organizaciones a nivel mundial que hacen investigación. Ahora, hay varias definiciones del paradigma según el contexto. Por ejemplo, en la filosofía y en la ciencia, un paradigma es el conjunto de teorías y métodos y estándares aceptados por una comunidad científica en un momento dado. Por ejemplo, el modelo heliocéntrico de Copérnico fue un cambio de paradigma al despertar al modelo geocéntrico. Nicolás Copérnico, un astrólogo, un astrólogo muy famoso, quien dijo que la Tierra era redonda y le cambió el concepto a la gente porque todos creían que la Tierra era completamente plana. Un plano, no, la Tierra es redonda. Entonces cambió el concepto y cambió los planos y rompió un paradigma en la ciencia. En la psicología es un ámbito, un paradigma se refiere a la manera habitual de pensar y actuar de una persona. Y psicológicamente una persona puede cambiar muchísimo y entonces entender cosas de sí mismo que no entendía y entendió porque su crianza, porque tal cosa, y cambia su paradigma y por lo tanto también su conducta y su comportamiento. Así como una persona se restaura y al restaurarse cambian sus paradigmas. ¿Estamos? ¿Está aburrido? No. Pero verá que se pone bueno. En cuanto a la sociología, es un modelo o sistema de valores que define cómo las personas interpretan el mundo. Exacto, ya se los definí. Pero ahora quiero hablar de los paradigmas en el campo espiritual o en lo religioso. En el cristianismo, un claro ejemplo del cambio de paradigma es
lo que pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que a muchas personas hay que explicárselo y comprenderlo, porque tenemos una sociedad muy religiosa que no conoce Biblia. Tenemos una sociedad muy religiosa que no conoce Biblia. A mí me pasaba, yo fui muy bueno en la religión, yo fui buen religioso, practicando rituales, eso se refiere a la religión, practicar rituales. Practicar rituales a veces sin saber por qué, tocaba hacerlo porque ese fue el cursito que recibí antes de la primera comunión y el cursito que recibí antes de la confirmación. Entonces, según esos cursitos se hacían unos rituales y eso me llevaba supuestamente a agradar a Dios. Pero cuando me hice cristiano y se abrieron mis ojos y tuve entendimiento, mi paradigma cambió y entendí que nada sirve, ningún ritual sirve, sino la fe en Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento el paradigma era la ley que causa muerte. En el Nuevo Testamento es la fe en Jesucristo que trae salvación y gracia. Cambió el paradigma totalmente, porque en la ley no había quien muriera por un justo, santo, inocente que muriera por los pecadores, pero en la gracia sí hubo uno que murió y pagó todo el precio y me dio la libertad y ya no me condena a nada. El cambio de paradigma fue brutal, impresionante. Ahora, antes en el Antiguo Testamento la justicia se buscaba mediante el cumplimiento de la ley, pero ahora en la gracia se recibe por la fe en Jesús. Es muy fácil. Por ejemplo, el paradigma, este me gusta porque fue muy revelador. Quiero decirles, no sé cuántos de ustedes recuerdan alguna enseñanza que les partió la vida en dos. Alguna enseñanza les cambió la vida. Alguna enseñanza que recuerden, ¿les ha pasado? Ese domingo cuando él predicó de esto y se acuerda perfectamente, y cuando escuché a este predicador decir, ese día vino sobre mí un entendimiento y comprendí y pude abandonar ciertas cosas y mi corazón encontró paz y mi mente tuvo razones adecuadas y ese día cambió algo en mí. Nunca olvidaré ese día. ¿Les ha pasado? A todos nos tiene que pasar. La importancia de una enseñanza no es qué tan buena estuvo estructuralmente, si tenía una buena homilética, si tenía una buena narrativa. Lo importante de una enseñanza es que tenga revelación. El reto de todo predicador es traer revelación. El reto de todo predicador que se pare aquí es traer revelación porque supo escuchar a Dios. Y él mismo se asombra con lo que aprendió y con lo que aprendió lo transmite y se nota en el ambiente que hay un rompimiento, y lo llamamos espiritual, que te hace entender cosas que antes o ver cosas que no habían. Entonces, una revelación en una enseñanza parte paradigmas. Ser discípulo consiste en partir paradigmas de tu esencia racional, y ya lo vamos a ver más adelante, y empezar a vivir dentro de los criterios espirituales de la Biblia, dentro de la gracia. Esa es una buena competencia. Y les decía de este tan particular, hablando del reino de Dios, del reino de los cielos, el paradigma de los antiguos era la esperanza de un reino terrenal. Cuando los judíos hasta el día de hoy están esperando a un Mesías que sea un líder mundial que haga a Israel poderosa, muy poderosa. Pero cuando vino Jesús no lo aceptaron porque no era conforme a la expectativa que ellos tenían, que se inventaron, que creyeron. Porque el paradigma fue roto porque no era un líder mundial militar y político, sino que era la transformación del corazón y la comunión de los hombres para con Dios en todas las naciones. Y el reino no es un lugar en la tierra, el reino es un lugar donde va el corazón de todos los pecadores que se arrepienten. Ese es el reino de los cielos. Eso fue lo que vino Jesús. Entonces el paradigma cambia. Pero la mejor definición de paradigma, y tiene que ver, como les dije al principio, tiene que ver conmigo. Yo muchas veces lo he dicho y hay personas que me dicen, ay pastor, ayer estuve leyendo o tal día, o fulano de tal predicó sobre el versículo que a usted más le gusta de la Biblia, Romanos 12:2. ¿Por qué? No es el que más me gusta de la Biblia, es un versículo que tuvo una connotación particular. Yo he contado la historia del día que yo estaba de vacaciones, era un niño, estaba en Bucaramanga, tenía 9 años de edad más o menos. Estábamos en un colegio con todos mis primos en vacaciones. Y a mi tío le prestaron el colegio para que nos divirtiéramos en ese lugar, porque los celadores conocían a mi tío y era muy agradable, y veníamos enfrente de un colegio en Bucaramanga, católico, salesiano, y ahí podíamos montar bicicleta, patinar, jugar a la lleva, jugar al soldado libertado. Estábamos jugando al soldado libertado precisamente.
Y habían pasillos y salones, todo vacío y todo un colegio para nosotros espectacular. Nos dijeron, cuídenlo. Pero no contaban con que a mí me gustaba patear piedras. Encontré una piedra, así, todo niño que se respete, que fue hombrecito, tuvo que haber pateado una piedra. Si usted no pateó una piedra, revísese. Entonces pateé la piedra se eleva, se eleva, y nunca me lo imaginé y le volé la cabeza a una virgen que estaba en una gruta. Eso me asusté, imposible de arreglarla. Yo dije, ¿qué estará pensando de mí la Virgen? ¿Qué me va a decir Dios? Pero ¿qué me va a decir mi tío cuando sospechen y digan que nunca pasó? En diciembre del 2021 en Bucaramanga nos reunimos toda la familia Ramón. Y estábamos hablando de muchas cosas y conté la historia. Me pasó esto en el colegio, tío, nunca lo llamaron y nada. Yo me callé y nunca. Si usted no llamó y dijo, ¿quién fue el que partió la Virgen? Fue porque nadie se lo dijo o no se dieron cuenta. Pero yo partí la de por ti. Entonces, años después, cuando yo tenía una de esos tratos de Dios fuertes para romper tus paradigmas, cuando Dios te mete en problemas, porque a veces en los problemas es donde más se rompe el paradigma, en el trato, ahí viene transformación. Yo estaba dormido en una crisis así, me dormí en una crisis, no de fe necesariamente, pero sí en una situación que no entendía muchas cosas. Y me quedé dormido y empiezo a soñar como si estuviera viviendo el momento a mis 9 años de edad enfrente de esa gruta. Y despierto y le digo a Dios, ¿de qué se trata? Y es de esas únicas 3, 4 veces que he escuchado claramente la voz de Dios. Eso no es mucho, no le pasa a todo el mundo, porque hay gente que Dios le habla todos los días y dijo, ¿cómo hacen? Hoy Dios me mostró. Sí, yo sé que Dios habla por su palabra, que está ahí siempre latente. Pero hay gente que lo hace ver como que de verdad Dios dijo, ¿estás ocupado? Necesito decirte algo. Ese dice, Dios mío, Dios, ¿cómo buscas a fulano de tal? Ese sueña, ese ve visiones. Yo que soy el pastor, nada. ¿Verdad? Y entonces, bueno, hay gente que exagera la nota con ese asunto. Me preocupan los que ven a toda hora de cosas de Dios. Y entonces, llego yo y escucho, Dios dice, te he llamado para romper paradigmas en mi pueblo. Y utilizó la palabra paradigmas, porque sabía muy bien, porque yo la había estudiado, porque ya la conocía desde hace mucho tiempo, porque me había llamado la atención. Entonces, cuando Él me dice, vas a romper paradigmas en mi pueblo, yo digo, yo era el más insignificante de toda la iglesia. De mí nadie sabía nada. Yo apenas era un cristiano en formación. Y tengo esa experiencia. Decía, bueno, o me estoy volviendo loco, pero yo sabía que no era yo, no era mi imaginación, no era un sueño, era Dios. Así que empiezan los paradigmas espirituales. Y tengo que hablar del proceso. Ojalá pudieran tomar nota de esto. Grábenselo. ¿Cómo ocurre un cambio de paradigma? Voy a irme, ya que lo definí, voy a irme al tratar de definir algunas cosas de cómo ocurre un paradigma, aunque mencioné algo ahora al principio. Primero, un paradigma espiritual, perdón, un cambio de paradigma espiritualmente hablando, empieza con una revelación. Empieza con una revelación, que es un encuentro con una verdad divina que puede cambiar completamente la percepción de la realidad, como ocurrió con Pablo en el camino a Damasco. Una revelación. Pablo estaba seguro, como fariseo que era, hablaba 5 idiomas según los teólogos. Era de la familia de Benjamín, la clase más aristócrata de Israel, muy estudiado, rico, económicamente su familia era rica, muy influyente, y él creía que le servía a Dios persiguiendo cristianos. Te amo tanto, Dios, que me hierve la sangre cada vez que los cristianos vienen acá a tratar de enseñarnos cosas que no estoy de acuerdo. Y se prestó para perseguir, y él denunció e hizo que muchos cristianos fueran asesinados por los fariseos, apedreados. Por tal razón, cuando va camino a Damasco en el caballo, se le aparece Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pasó aquí? Queda ciego. Después ustedes conocen toda la historia y viene el cambio de paradigma. O sea,
La pregunta es, ¿cuántas cosas estás creyendo que no son ciertas o que ya no sirven? Aún como evangélico, sí, porque eres un evangélico. Entonces aparece un versículo muy interesante en la Biblia, ¿verdad? Y es, hablando de renovación de la mente, Romanos 12:2. Y que establece un criterio tremendo, porque dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Voy a hablarle de la versión Nueva Traducción Viviente, que también está muy buena, porque la traducción de la Reina Valera tradicional dice, no se amolden a las costumbres de este mundo. Aquí dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, y en la versión Reina Valera sugiere, es, no te quedes con las cosas con las que te criaron, porque con todo el amor y el cariño de tu papá y tu mamá, te enseñaron cosas que seguramente están equivocadas, aún con respecto a Dios, aún respecto a la religión que practicaban. Entonces dice, no, otra dice, no se amolden, o sea, no se adecúen, no se sienten en esa silla tan confortable de las enseñanzas que recibieron, sino sálganse de ellas y miren lo que dice. Mire lo que dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ese fue el versículo que Dios me dio, con el que me despertó y entendí y me llamó la atención poderosamente. Lo empecé a investigar y a tratar de dilucidar, y cada vez que tenía la oportunidad de encontrar un pastor y hablar con él, le preguntaba, ¿qué opinas de Romanos 12:2? ¿Qué opinas de Romanos 12:2? Y después del versículo 3, sino que cada uno de ustedes tenga un concepto de sí mismo que proceda de la humildad. Ni te pongas más, ni te quites. Sé honesto, humilde. Sé humilde. Así que para mí fue muy revelador. Yo empecé a entender varias cosas. Y lo que sugiere aquí, y la Biblia dice, que ¿quién comprenderá la profundidad de la mente de Dios? O sea, que la vida cristiana consiste en un profundizar y profundizar y profundizar en la vida de Dios hasta adquirir comportamientos, conductas y el carácter de Cristo, el varón perfecto al cual tenemos que imitar, dice la Biblia. Así que ser discípulo es eso. Por eso Jesús dice, no dice vayan y hagan creyentes, dice vayan y hagan discípulos. Así como ustedes profundizan en Dios y crecen, también hagan que otros profundicen y crezcan, porque se va a ir renovando su mente en la medida que vayan conociendo tantas revelaciones acerca de cómo es Dios. Y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿en qué consiste la salvación? Y Jesús dijo, la salvación consiste en que me conozcan a mí y al que me envió. Conociéndome a mí, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces podrán tener una mejor capacidad de entender la gracia y de caminar como hijos espirituales en la verdad. Por eso es una iglesia que hace discípulos. Fue lo que mandó a hacer Dios, discípulos. Comprendo, entiendo y disfruto mucho de muchas cosas. He pertenecido a procesos apostólicos y proféticos que estuvieron tan de moda. Estuve en procesos de lo que era la adoración profética. Estuve acompañando a muchos escenarios de la guerra espiritual también, y creo en ello. Pero al final de cuentas, la Biblia no dice vaya y guerree contra todas las potestades del inframundo de tu ciudad. Yo no me imagino ahí como era esa película, Inframundo, no sé si la vieron. Inframundo, buscando a los hombres lobos, peleando contra los hombres murciélago. En fin, ciencia ficción, pero con un contexto de inframundo. Está bien, yo participé de muchas cosas, vi cosas asombrosas, participé de situaciones reveladoras, pero no son doctrina, pero Dios las permitió, lo conocí. Pero al final de cuentas no dice la Biblia vaya y peleen contra el inframundo. Ahora sí, que nos cuidemos de las tinieblas y de las cosas que pueden pasar por las potestades y todo como están establecidos, sí es bueno. Pero a veces la gente se la pasa más guerreando para tratar de entender a los demonios que buscar el diseño de Dios donde hay revelación, para que ya pelear contra los demonios no valga de nada, no sirva de nada. ¿Por qué? Porque estás tan lleno de entendimiento que sabes que
La guerra no está en lo que hacías, sino la guerra está en las estrategias de Dios y caminar de acuerdo a ello. Muy bien. Quiero también hablarles de un personaje que le costó muchísimo romper paradigmas y tenía muchos paradigmas y que puede ser un personaje que represente tu vida o la mía. Y quiero que me acompañen al libro de Jueces para hablar de esto. Entonces, primera cosa, revelación. Les dije que cómo ocurre un cambio de paradigma. Primera cosa, revelación. Segunda cosa, renovación. Y se van a dar cuenta que este personaje pasó por cada uno de estos procesos. Segundo, renovación. ¿Cómo es la renovación? A través de la palabra de Dios, la oración y la guía del Espíritu Santo y la adoración, la mente y el corazón empiezan a ser transformados. Miren esto, iglesia, y los que me están viendo de otras iglesias. Para que funcione realmente el proceso de consolidación, ¿qué es consolidar a una persona? Es transformarla para que se adapte, comprenda y entienda la vida espiritual a la que empieza. María, tú estuviste la semana pasada acá, ¿verdad? Fue muy grato para mí poder compartir contigo y venías por primera vez y me complace verte otra vez aquí. Estás aquí no porque yo te haya invitado, estoy seguro que estás curiosa de saber y aprender. Algo pasó en ti, no sé qué, pero yo sé que Dios te tocó. Yo lo sentí la semana pasada y dije, ella quedó lista. Ahora, ¿quién la va a cuidar para que la lleve en el proceso de transformación, de rompimiento de paradigmas? Cuando yo le decía a la gente que odiaba a las iglesias cristianas y a los evangélicos y a los sinvergüenzas vividores pastores, porque lo dije también, perseguí también, fui como Saulo, perseguí de otra manera, no maté a ninguno, pero sí perseguía a los cristianos. Yo decía, miserables pastores, ¿cómo le lavan el cerebro a la gente? Y yo no había leído nunca Romanos 12:2. Sí, Dios dice, es que lo que tienes en tu mente ya no me sirve. Para que me puedas entender, necesito cambiar tu mente. ¿Quieres? ¿Confías en mí? Que te puedo poner un entendimiento acerca de mí. ¿Confías que soy bueno? Porque si no confías, o sea, si no tienes fe, no voy a poder hacer nada. Porque todo es por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. O sea, cuando no crees, le estás diciendo a Dios de frente así, mentiroso. Tú eres un embaucador. Está bueno, ¿verdad? Entonces ya tú empiezas a asociar y decir, sí. No sé cuántos están aquí por primera vez, que estén aquí escuchando la enseñanza o los que me estén viendo en redes sociales. Pero así es como funciona. O sea, estoy diciendo, no me he apartado de la Biblia en nada. Fue lo que Jesús enseñó, fue lo que Jesús dijo. Por eso a Jesús no lo podían comprender, hasta cuando él cogió y los llamó a los discípulos y le preguntaban, ¿y cómo es esto, maestro? ¿Y cómo así? ¿Y en qué consiste? Y entonces les hablaba por parábolas. El reino de los cielos es como tal cosa, semejante a tal otra. El reino de los cielos consiste en esto, los principios. Y empezó a darles, y les cambió su mentalidad judía de sacrificios y de rituales a entendimiento que cada sacrificio y cada ritual representaban al Jesús, Mesías prometido, que aún no había venido. Regálame un poquito de agua, porfa. Aquí hay. Está fuerte. Gracias. Revelación, renovación, y después viene el cambio con una acción. Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia de que una persona entendió y quedó consolidada? Vuelvo al tema de la consolidación. ¿Qué es la consolidación en el modelo que tenemos para hacer iglesia? En el modelo de Jesús. ¿Qué es la consolidación? Es el proceso por el cual uno que se llama líder y que fue lanzado y que predica y que tiene un grupo en casa, empiezan a hacer un proceso de amor, cuidado y de rompimiento de paradigmas de aquel que empezó a creer. La gente a veces creía, y no sé por qué se mezcló esto, que la consolidación era convencerlo para que fuera un encuentro. No, va al encuentro porque ya estoy convencido de en lo que creí, porque me amaste cuidándome y enseñándome cada cosa que yo necesitaba saber
para entender cómo funciona la vida espiritual y cómo cambiar mi mente religiosa a una mente espiritual. No sé qué más hacer, no traje plastilina, no tengo un tablero. Y luego viene esa acción, entonces revelación, renovación, acción. Así es como se produce un cambio de paradigma. Y esto no funciona solamente a nivel espiritual, funciona a nivel de todo. Hay paradigmas para todo. Por ejemplo, últimamente me ha gustado muchísimo seguir e imitar, hacerme discípulo de algunos nutricionistas y entender que se ha descubierto, escucha bien, anteriormente había una teoría acerca de los alimentos. Una teoría acerca de los alimentos. Había unos procesos de investigación acerca de las vitaminas, acerca de ciertos alimentos, de ciertas verduras, ciertas hortalizas, ciertos granos, las frutas, las carnes, el huevo. Entonces la gente le decía, no coma huevo porque se suben los triglicéridos. ¿De acuerdo? Ahora dicen, coma todo el huevo que le quepa todos los días. Todos los días trague huevo, porque es la proteína más limpia y más poderosa que puedas encontrar en la naturaleza. Es barato y te puedes y come hasta que quedes saciado. Y esa saciedad es una saciedad buena. Cómete 4 huevos al día en el desayuno de una. Y ojalá con una grasa buena, aguacate. Tremendo desayuno. Eso que se descubrió ahora era impensable con las limitaciones de la investigación de los tiempos de las décadas pasadas, de hace 20 años. Pero hoy en día tú escuchas a los tipos estos en Instagram hablar de cosas y de palabras que nunca en mi vida, con lo bueno que fui para biología, escuché. Nuevos componentes, nuevo entendimiento, porque la función funcional y la función renal, y que entonces, y tu intestino, y si comes pan, ni modelo vas a hacer. No como café y pan, elimínalos. Entonces uno dice, ¿cómo así? Pero que por Dios, es la mejor adicción del mundo, café y pan. No, el pan ahora, el gluten, lo que causa en tus intestinos, y una cantidad de cosas que han hecho y que ellos descubran que las cosas ya no son como antes. Entonces aparecen los del ayuno, las 16 horas de ayuno. Coma 2 veces al día, coma 2 veces al día, es muchísimo mejor, se nutre más, descansa más tu sistema digestivo. Entonces empieza, ¿qué? ¿Comer 2 veces al día? Y sí, ellos decían, ¿y cómo creen que la gente hacía antes, en la antigüedad? 3 comidas al día. Eso no lo inventamos en la era moderna, pero nadie comía 3 veces al día. La gente desayunaba y cenaba, no había almuerzo. Y puedes comer 2 veces al día y sobrevivir sin ningún problema. Y manejar tu problema del hambre y la ansiedad. Y empieza la gente entonces a no tener problemas con cáncer, con diabetes, con leucemias. Entonces dice, realmente uno es lo que come, y uno es lo que lee, y uno es lo que ve, y uno es lo que cree. Porque todos son paradigmas. Todos son paradigmas. Cambiaron tantas cosas que hoy en día la forma de hacer dinero, el emprendimiento pospandemia, todo ese tipo de cosas nos dicen literalmente que cuando escuchas a tanta gente formular tantas cosas de tantos temas, de tantas áreas, tú terminas, no sé si les ha dado la sensación de que terminas sintiéndote un pleno ignorante de este siglo, de esta época. Uy, ¿qué es eso? Si quieres mantenerte, tienes que volverte una persona contemporánea y también estar al día. Oye, ¿viste tal cosa en las noticias, el informe que presentaron? Noticias, yo no veo noticias. ¿Cuál es tu realidad entonces? Ya, hay que entender hoy en día economía, una gran cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo le oro a Dios sobre un tema en particular? ¿Cómo busco renovar mi mente? Tienes que estar al día con las cosas. Es lo que más le promulgo siempre a la gente. Por favor, igual con la Biblia, y además
sobre todo viendo que hoy en día hay tanta gente que se quedó en el legalismo. Y te siguen discipulando con cosas que no eran así, porque en un principio a alguien se le ocurrió predicar algo de acuerdo a su interpretación, y su interpretación, aunque buscó a Dios, no terminó siendo la correcta. O por lo menos fue una experiencia de él con la cual Dios se relacionó y la quiso volver doctrina para todos, pero era de él con Dios. No tienes por qué volver la doctrina en la vida de alguien más. No sé cuántos de ustedes han visto espíritus. Dios les ha permitido ver espíritus. A mí Dios me ha permitido ver espíritus, eso sí me lo ha permitido ver. O discernirlos muy fuertemente. Pero fueron experiencias mías. De esa experiencia yo no la puedo volver doctrina acá. Y decirle, mire, los espíritus son de tal manera. Es un enanito así, gordiflón, con granos, y tiene una voz fea, chillona. No sé si conozca a alguien así usted, pero así fue lo que yo vi. Entonces, yo no puedo decir que todos los demonios son de esa manera, pero lo que yo vi en Maicao, Guajira, en una iglesia donde me pidieron que por favor fuera a atender una situación que se estaba presentando entre los líderes y el pastor. Y los escuché. Yo lo que dije, ¿saben qué, hermano? Aquí lo que está funcionando es brujería de la buena. Aquí hay todo tipo de maldad. Únanse, porque aquí nadie va a ganar. ¿No lo hicieron? Se pegaron una dividida impresionante. Y todo se arregla con unidad, con un mismo criterio. Dios trazó una línea, dijo, por esta línea es que se llegan a acuerdos. Ayer me llamó alguien a preguntarme, graciosamente va a otra iglesia, pero me llamó, pastor, solo sé que usted es el que puede tener el buen consejo, y le di un consejo en una situación bastante delicada en su familia. Le dije, mira, esta es la línea. Con razón, así es, pastor. Gracias, pastor. Chao, Dios la bendiga. Entonces tienes que entender que hay cosas que son inmodificables en la Biblia, pero eso no quiere decir que tengan una única revelación. ¿Quieres crecer? Necesitas renovar tu entendimiento. Yo sé que aquí en este tiempo conmigo hay gente que entendió la gracia más que nunca, entendió la misericordia más que nunca, otros no. Entendieron cómo Dios actúa y de qué manera. Por ejemplo, no sé si tú vivías bajo el paradigma de la culpa y el temor al conocer a Cristo, pero se adopta un nuevo paradigma basado en la gracia y el amor incondicional de Dios. Pues los legalistas andan pensando, son horribles los comentarios que hacen algunas personas cristianas acerca de lo que pudo haber pasado con la familia en Aguachica, César. Yo digo, uy, esta cristiana. ¿Quién la discipuló? ¿Quién la discipuló para decir y lanzar semejante juicio? ¿Qué porquería de gente también hay en el discernir? Yo puedo aceptar ciertas cosas de un mundano, pero hay cosas con la madurez y el entendimiento que no puedes entender y aceptar. Pero en cristiano, porque todo el mundo le trata de juicios y de falta de misericordia, porque la Biblia dice una cosa muy clara. La Biblia dice, ata a tu cuello, ata a tu cuello, y con la piedra, ata a tu cuello misericordia y verdad. Entonces, atan a tu cuello a una misericordia y verdad, es decir, trata la verdad, pero con misericordia. Trata con la verdad todo, así sea dolorosa y vergonzosa, verdad, pero sobre la verdad, misericordia. Siempre resuelven todos sus problemas así, incluso entre paredes, entre padres e hijos, entre hermanos, verdad. Vamos a hablar de la verdad y vamos a sacar una coherente verdad de lo que estamos viviendo. ¿Cuál es tu verdad para ti? ¿Cuál es la verdad para mí? ¿Y cuál es la verdad de acuerdo a Dios? Entonces hablemos verdad, pidamos perdón, pero se tiene misericordia. Porque hay verdades que te pueden mandar a que quieran llevarte a un juicio, pero hay verdades que se tienen que adornar y cubrir con misericordia. En 1 Corintios 5:17 dice algo importante. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva.
Así que la vida antigua y lo que hizo quedó en el pasado y ahora ha empezado un nuevo comienzo y es una nueva criatura. ¿Gusta esa versión bíblica de la nueva traducción viviente? La Reina Valera dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas con hechas nuevas. Cambio de paradigma, rompimiento. Vino Jesús a cambiar el paradigma. Viene Jesús a tu vida que cambia todos los paradigmas. Y sigue padeciendo y sigues aprendiendo. Por ejemplo, ¿por qué me gustan ahorita todos los congresos? Ir a los congresos y hacer congresos. Y saber a quién invitas. Tú lo invitas a alguien. Como dicen, oye, me ha pasado. Y le digo, Fernando, tengo por acá en la ciudad un pastor muy bueno, y está buscando espacio para poder bendecir a la gente con su ministerio. Yo no pregunto nada más, ni mi hermano, yo no lo conozco. Nadie se sube acá a Filipinos, aunque sí me pasó. Me subí aquí y pedí que conociera. Porque yo necesito saber, no estoy escuchando, porque yo no voy a exponer a la gente tan. Por ejemplo, yo baja que pastor, pasó tal cosa, hicimos tal otra, y le dije tal otra. ¿Qué te enseñó eso? Pastor, si no es, yo no te enseñé eso que estás haciendo tú. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién estás viendo en YouTube? ¿A quién demonios estás viendo? No, ¿a quién estás viendo en YouTube? Escoge bien. ¿Quién enseña verdad con gracia y misericordia? Escoge bien. ¿Quién enseña? Escoge bien. Mira las obras y el fruto de su fe, dice la Biblia. Miren las obras y el fruto de su fe del que predica. Este sí sabe. Este es escogido. Este es que es un kill. Yo tengo una fe que usted se va a levantar. Bien. Necesitas una fe basada en tu asignación y propósito. Yo conozco muy bien mi asignación y mi propósito. Yo conozco muy bien a Dios que no descalifica, sino que restaura. Imagínense ustedes a Dios que fuera así. Me acuerdo muchos ejemplos y me puso Pedro Leal, porque él fue basquetbolista. Y yo fui deportista, jugué equipos. Y él decía, me contó en una ocasión varias anécdotas, pero esa muy particular. Me contó la ocasión que en el equipo había un gran jugador, pero ese jugador era muy indisciplinado. Pero que cuando entraba a la cancha era espectacular. Pero se daba el lujo en no ir a los entrenamientos. De repente aparecía, y como se creía la estrella, y no había nadie que jugara con él. A veces podía pasar semanas sin entrenar, y cuando llegaba a la cancha. Pero como entrenador no podía darse el lujo de dejar que se perdiera y quería luchar con él para tenerlo en el equipo y acondicionando porque no tenía sentido delante de los demás jugadores, ese indisciplinado fuera tenido en cuenta cuando es tan indisciplinado y estos que han sido disciplinados no están codando después. Entonces Dios funciona como un estratega. Él se glorifica de nuestros errores y te hace mejor que antes para que sigas en el equipo, pero nunca que desecho. El que no entiende eso no tiene ni idea de lo que es misericordia ni gracia. ¿Cómo van a escuchar algo a alguien que sea así predicar? No sin frutos, pero pronto sin llamado. El punto aquí es el siguiente. ¿Quién va a reventarte los paradigmas? ¿Quién te va a reventar los paradigmas? ¿A quién escoges para que te reviente los paradigmas? ¿A qué vino a la iglesia? A aprender más de la palabra de Dios. Aprender implica que vas a tener que romper algunos paradigmas y acoger otros. Todos queremos aprender. Ahora, si pides aprender, no quieres aprender, sino escuchar siempre el mismo paradigma, pues es ya es colección.
Ahora tú estás eligiendo carrera y eligiendo universidad. Ya me digo algo. No tenemos para tal universidad. ¿Por qué tengo esa universidad? Sistema de pensamiento de esa universidad, la filosofía de esa universidad, la forma como salen esos estudiantes profesionales preparados. Esa universidad tiene un criterio y una filosofía que siempre va para adelante. En cambio, aquella otra, se enseñan de todo, a bien cómo tirar piedra, cómo hacer bloqueos y cómo encender luz. No sé si me hago entender. Usted sí me gusta. Pero lamentablemente no tengo para esa universidad tocó en eso. Mira, te me vuelves útil a piedra. No sé si no sé qué más decirles. Pero así funciona. Y nada que mis por la prédica, pero no hay métodos. Yo sabía. El personaje, para terminar, se llama Gedeón. Jueces 6:13 dice, Señor, estudió Gedeón cuando se le apareció. Si el Señor, como tú dices, está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados que sucedían? ¿Acaso no dijeron que el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, Gedeón, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel y a los madianitas, que yo soy quien te envía. Y le dijo, ve, y escucha a mí, eres un varón fuerte y valiente. Y Gedeón se consideraba cobarde y tímido. Si tú no estás buscando a Dios para sacar la reacción que Dios tiene de ti y quedarte en una puya, estás perdiendo el tiempo. Mira lo que le dice el Dios, es como que ni le prestó atención. Y de pronto le dice, tú, con el poder de tu fuerza me encanta. Tú, ve con la fuerza que tienes. La fuerza es un debilucho. Y rescata a Israel. Yo fui el más humilde y el más pobre dentro de toda mi familia. Entonces te voy a decir, y vio eso se lo di y una palabra. Lo que tú crees es lo que determina lo que haces. Que tú crees lo que determina lo que haces. De verdad, sí, no sé, hay muchas ideas. Me voy con una escribir, Dios mío. Les voy a decir rápidamente 5 paradigmas de Gedeón. Si Dios está conmigo, nada malo me va a pasar. Mentira. Dios puede estar contigo y aún así muchas cosas adversas te pueden pasar. No te confundas o vivas en esa fantasía. No puedes creerte esa fantasía de pensar que porque algo malo que esté pasando es porque Dios no está contigo o te abandonó. ¿Me hago entender? Vea, si un radical. Insan su no te puede escribir. Bueno, entonces te vuelves como cuando éramos adoradores de imágenes, que se adoraba una virgen y aún así llegaba una que empezaba y arrasaba con todo y seguía uno que viene en la Biblia. ¿Y para qué está igual? Que sacamos en procesión el mes pasado y no los cuidas así queda como quedó el barrio. Entonces te confundes, porque te han dicho creer que es todo omnipotente y que te cuida. Y déjame decirte algo, es en los desiertos donde Dios también tiene que meterte para cambiar paradigmas y Él te pueda revelar el terreno aquí. Así que Gedeón estaba creyendo que ya Dios estaba con ellos. Sí estaba con ellos. Tan es así que aquí vengo. Es más, te escogí a ti porque eres el único que puede lograr lo que necesito que se haga. En que hay un propósito que no has descubierto, que no me has buscado de corazón, porque tus paraditas no te han dejado creer y ver cómo soy realmente.
Por eso, sabéis la verdad, que os hará libres. Conozcan la mí y a quien me envió, entonces sabrán que es salvación. Yo lo dije la semana pasada. Los que meten a conocer a Dios terminan siendo más inteligentes y sabios que los viejos. Y mira, ¿cómo definimos la palabra milagro? Es un milagro. Algo imposible de que se sucediera a menos que sucediera desde una fuente sobrenatural, divina. ¿Cuántos quieren ver milagros? Entonces vas a querer problema. Para que haya milagros necesitamos un problema. Necesitamos un cáncer. Necesitamos pobreza con cosas de la vida que no tienen nada que ver con Dios. Porque así no hemos tomado ni malas decisiones. Y hemos ahorrado. De esto hubiéramos lo suficiente. Nos metimos a hacer cosas que no eran que trajeron consecuencias. ¿Y ahora qué hago? Señor, hazme un milagro. ¿Por qué me abandonas? ¿Me abandonado? Te estoy enseñando. A través de tus circunstancias y tu consecuencia, te voy a preparar mi corazón y la mente y me voy a revelar a ti. Después de esta no serás el mismo. Así que Gedeón tenía esos paradigmas. Segundo, ¿por qué ahora Dios hacía milagros anteriormente que ahora no se está haciendo milagros hoy en día? Dios sigue haciendo milagros. ¿Dónde están todos los milagros de los que nos hablaban nuestros antepasados? Acuérdate que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los. Él no cambia. Siguen habiendo milagros. Aquí han sucedido milagros. He visto muchos milagros. Milagros financieros de prosperar. Milagros de gente con mucho entendimiento que sirvan cosas que nunca se imaginaron que podrían lograr. Milagros de salud. Tercero, somos peores que nuestra generación de pasado. La gente dice, Curibille, ¿cómo se ve el mandado hoy en día del con? Oh, siempre ha habido mucha maldad en el mundo. Puedo que hoy en día hay páginas de internet digitales que cuestan contra cochinada, parece. Porque hoy en día es periodista. Y publica lo que se ve a las redes sociales sin ningún tipo de fundamento. Entonces tú ves la saturación. Un medio noticioso. Exacto. Lo pillaron fuera del motel con la moza. Y hacen que un drama morboso, noticia. Así son los que lo siguen y la leen. Y eso es lo que somete. Porque tú eres lo que pesas. Sí. Pero lo que habla la boca es lo que está en el corazón. Y lo que se escucha de una persona tal cual ese es por venta. Entonces, ¿qué escoges para ver en tu scroll? No clasificas lo que quieres ver. Te vuelves más selectivo. Porque eres lo que consumes. Siempre ha habido maldad. Siempre ha habido frontera más notoria. Sin embargo, Jesús dijo que en los últimos tiempos la maldad se acrecentaría. Eso sí, hay múltiples formas de pecar. Nunca habíamos visto, yo cuando yo era muchacho, nunca escuchaba que un hombre matara a su compañera, a su escopero, a su novia, celoso, que la decapitó, que la estranguló, que la partió pedacitos y enterró a un sedón. Porque esa noticia sí se escucha allá, no hayan medios en algún momento. No he escuchado algo así. Muy bien. Todo ese equilibrio emocional en los hombres, también en las mujeres, pero que los hombres digan hacer de asesinos en entorpece por un asunto de Zeus. La otra, Gedeón. Es que yo no soy el primogénito, soy el más chiquito de la familia. Porque en la tradición se creía que solamente el primogénito. También le pasó a David. A David me lo mandaron llevar. No, ese es el chinquite menor. Y el profeta dijo, aquí falta uno. ¿En es otro? Ah, sí, que cuida las ovejas. Mándamelo otra vez. ¿Cómo les parece que este es? Lo escucha. Dios escoge lo vil y lo menospreciado. Eso me incluye a mí. Uy, a ti.
Así que, si eres vil y menospreciado, dice el mejor candidato para ciertas cosas que Dios necesita hacer. ¿De qué tienes que estar preparado? No tengo dinero, no tengo recursos. Escúchame bien. No es con qué, sino con quién lo haces. ¿Quién ha estado en alguna crisis económica alguna vez? A los pies toca levantar. Hay crisis económica y ver que Dios hace que de alguna manera te provee. De alguna manera Él esculca y te provee, pero te tiene al límite para que dejes toda ansiedad y creas en paz por lo que debe acontecer cada día, porque cada día tiene su propio afán. Y no te preocupes o qué comerás mañana, dónde dormirás mañana, porque el que ha buscado el reino de Dios es justicia, todo le se da añadido. No. Entonces, 2025, vamos a romper paradigmas. Entonces es la primera enseñanza. Y yo lo traje, yo lo tenía trasquesta, y no sé cuántos de ustedes me perdonarán, hicieron el mapa de sus verjas. Muy bonito, pedagógico, muy pedagógico, muy lindo, pensito. Pero vamos a ver cuánto hay de sueños a realidad. Te vas a dar cuenta que tienes el mapa de tus sueños, pero ningún plan para alcanzarlos. Ninguna disciplina para alcanzarlos. Eso y no creer, eso es lo que hizo. Necesitamos romper el paradigma y actuar por las distintas áreas de tu vida. Esa es mi invitación para el 2025. O será un año igual. Otro año y nada pasó, nada cambió. Porque tú no tomaste la iniciativa y te dejaste llevar por los mismos paradigmas de siempre y no cambiaste. Porque tú, dice Romanos 12:2, es que decides si Dios sí o no te cambia la manera de pensar. Qué distinto cuando nos enseñan la espiritualidad. Aquí, levante la mano. ¿Cuántos otros que nos enseñan la manera de predicar tienes? Y tú haces, amén, yo. Y hasta saltan. Esa promesa es mía. Hay que romper esos estereotipos que no funcionan. Esas prédicas con gritos y con emociones. Tratando de entrar en las emociones de la gente y no en la al transformar. Mucho paradigma. Y aquí quienes se agarra esta palabra, quiera, porque el Señor te multiplicará este año. ¿Has visto, zorra? Esa palabra era para mí. Esa palabra, ¿te acordarás de mí? Hasta tu año. Y no es un deseo. Dios no es el genio de la lámpara. Dios no es un genio de la lámpara para cumplir deseos. Dios es un Dios que te llevan por veredas y caminos hasta que madure tu carácter para que entonces logres tus sueños y aproveches tus oportunidades. Es muy diferente. Es muy diferente. Que esa semilla de la prosperidad. Es que pobre. No luches por vivir mejor. Muérete pobre. Pero Dios, hasta donde yo veo en toda la línea, prosperó a todo el que creyó en él. Vamos. Amén. ¿De lo reciben? Se le acabó el tiempo. No. Padre, que le decimos y te pedimos que nos ayudes. Yo te pido que cada uno de tus hijos, los que los ven por redes sociales y que están aquí en ese momento, todo este cúbico precioso, haga planes que vuelvan a dar la enseñanza en tu hijo nosotros. Yo tengo planificado lo que creería yo debería suceder en todo el año 2025. Que todos ellos también miran la planificación del año. Todos tienen la planificación del año. Porque fue así como lo estoy enseñando que logramos todo lo que se ha logrado.
Porque se puede mostrar la fe de lo que se le dio. Por las obras se puede mostrar la fe que hubo. Y hay más fe aún para cosas más grandes. Pero la fe sin obras es muerta. Todo se planifica. Que siento, me hablo a mí mismo, me reúno conmigo mismo. Y en esa reunión conmigo mismo me hago entender todo el conocimiento de Dios y le pongo mis planes. Y encomiendo al Señor mi camino y confío en Él. Y Él hará porque se convirtió en mi socio. Pero porque yo empecé un propósito. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Hoy te bendecimos, te agradecemos por esta palabra y decidimos, así que un mensaje, creer que tú nos prosperas de distintas maneras. Y que una de las maneras de cuidar mi vida económicamente es diezmando y ofrendando, por lo cual hoy y este año, en una persona fiel, diezmando y ofrendando, porque lo dice en la palabra y lo conozco, y no debe tener juicio, porque el paradigma de que estos que se lo roban, lo dejo atrás, porque es para aquí, independientemente de que lo que otros digan, yo decido honrarme con mis recursos para que tú entonces también me prosperes y me protejas. Amén, amén y amén. Pienso